porque en los últimos meses se ha alertado de la presencia de termitas en el norte de esta isla, tanto que el Cabildo de Tenerife anunció a finales del pasado año la puesta en marcha de un plan de choque que incluía el despliegue de entre 40.000 y 60.000 dispositivos para combatir a la que es conocida como termita del este, una especie originaria de Estados Unidos que se ha extendido con rapidez en el archipiélago. Para hablar de esta termita en concreto se encuentra esta mañana con nosotros David Hernández, que es doctor en Biología Animal por la Universidad de La Laguna. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Se habló de Tacoronte en un primer lugar. No sé si sigue siendo ese el lugar que sigue acaparando el protagonismo de esta termita o se ha ido extendiendo. Sí, en principio ese parece ser el lugar de origen y de ahí se ha ido extendiendo a ambos lados, dentro del municipio de Tacoronte y hacia el municipio de La Laguna, por la zona de Valle de Guerra. Y además ha llegado a sitios mucho más alejados como el municipio de Arona. ¿Y cómo pudo haber llegado, por ejemplo, al municipio de Arona? ¿Cómo se extiende esta termita? Sí, esta termita tiene sus insectos sociales, tiene diferentes castas y una de ellas vuela, pero pueden volar unos 150, 400 metros, digamos, de forma natural. Pero ¿qué pasa? Que es una especie muy invasora y en las zonas que invade, como Canarias, producen unos reproductores secundarios que pueden reproducirse pero no volar. Y estos se transportan fácilmente por el hombre con cualquier movimiento de materiales, de poda, por ejemplo, restos de una reforma de una casa que tuviera madera, y entonces cualquier trasiego o de planta viva, pues seguramente lo más probable es que haya con un vehículo transportado plantas o cualquier cosa y haya llegado allí por el hombre. Entonces, el foco de origen en principio ha sido Tacoronte, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ha llegado? ¿Es lo que todavía se sigue investigando o, como tú dices, pueden darse todos estos factores? Sí, cómo llegó a Canarias ya es un poquito complicado de saber, pero lo más probable es que llegara por barco con mercancías probablemente de Estados Unidos. Estamos hablando de una especie muy concreta de termita. Sí. ¿Qué características tiene, David? Es una especie subterránea que hace los nidos en el suelo y a partir de ahí va haciendo galerías por debajo de la tierra o por encima, haciendo un túnel con barro y excrementos para llegar a las zonas de madera que quiere atacar. ¿Y por qué es tan destructiva? Claro, el principal problema que le veo yo a esta especie es que puede atacar a casi todos los elementos que haya por la zona. Por un lado, ataca a estructuras de madera como viviendas, mobiliario urbano, que se ha visto, por ejemplo, postes de la luz. Bueno, estamos viendo consecuencias, si no creo mal, Sí. David, que ha podido provocar esta termita en lugares como Tacoronte, la isla de Tenerife, ¿no? Exacto, ahí por ejemplo es otra de las zonas afectadas que puede atacar a planta viva. Esos son unas especies de jardín, plantas exóticas, y pueden ver cómo se los come. Ahí, digamos, estarían en el suelo y a partir de ahí entran en el árbol y lo van matando poco a poco. ¿Y tenemos otras termitas en Canarias que tal vez no sean tan destructivas como estas, que podamos convivir con ellas? Sí, exacto. De forma natural tenemos termitas, pero no serían termitas subterráneas, serían termitas de madera seca. Y la diferencia es que solamente, o sea, que no atacarían a planta viva como lo hacen estas, aunque hay alguna especie que sí, pero vamos, las especies nativas en general no son muy destructivas con nuestro medio. ¿Y hasta qué punto también el clima nuestro, el de Canarias, David, favorece la expansión y la reproducción de estas termitas? Pues lo favorece mucho, porque es una especie americana que prefiere altas temperaturas, que en Canarias los 30 grados podemos alcanzarlos en muchas zonas, pero que además puede llegar a los 4 grados. Entonces, en general, ¿Son esos bichitos? Sí, ese por ejemplo es un soldado. ¿Pero esto se puede ver a simple vista o esto es con una cámara, un objetivo de máxima calidad? ¿Esos bichitos se pueden ver? No, sí se pueden ver a simple vista, tienen unos milímetros y lo que pasa es que no les gusta la luz, o sea, tenemos que verlos dentro de la madera o de la estructura que se están alimentando. Es decir, si vemos estos bichitos, nos tenemos que empezar a preocupar, David, ¿no? Sí, está claro que si vemos estos ejemplares, o sea, termitas de este tipo, en general habría que avisar a alguna empresa de control de plagas y en el caso de que se trate de estos municipios, pues al ayuntamiento. Claro, porque la duda es a quién avisar. Entonces, en teoría, una empresa de control de plagas. ¿Con una empresa de control de plagas se puede paralizar la expansión de esta plaga, erradicarla? Es un poco complejo. En este caso, para saber qué es esta especie, es bastante fácil, al ser la única subterránea, porque presenta los canales que te comentaba. Entonces, por ejemplo, si están en una vivienda y afectan a un mueble o a una estructura en una pared, para pasar a otra estructura hacen un canal por encima de la pared.
Vaya. Entonces eso es fácil de ver y ya sabemos que se trata de esta especie y en este caso habría que contactar, por ejemplo, con el Cabildo, que como comentabas, anunció un plan de choque que sería lo ideal para conseguir erradicarla. ¿Un plan de choque consistiría en qué? Como Claro. científico, David, para poder erradicar esta plaga. Sí, en este caso la idea es que la universidad tenga el apoyo científico y además miremos la distribución en toda la isla. Porque no sirve de nada erradicar, por ejemplo, las poblaciones en Tacoronte si hay en el Sausal y no las hemos detectado. Y después, alguna empresa de plagas especializada en termitas subterráneas, que como aquí en Canarias no teníamos hasta ahora, pues no hay demasiadas, abarque toda la zona de distribución de la especie. Porque claro, hasta el momento, por ejemplo, empresas de control de plagas han tratado viviendas. Un propietario llama que tiene un problema y van y le hacen un tratamiento más o menos adecuado, aunque hay empresas que tienen un tratamiento específico para estas termitas. Puede destrozar prácticamente el mobiliario completo de una vivienda si lo dejamos pasar, o sobre todo de aquellas viviendas que a lo mejor tenemos como segunda opción y que a lo mejor no visitamos con frecuencia y de repente nos hemos encontrado que ha sido invadida por las termitas, David. Sí, desde luego, las que se ven más afecciones son aquellas en las que... Las que no hay un mantenimiento ni un uso habitual, ¿no? Me imagino. Una de las zonas estas es una zona residencial, que hay, por ejemplo, extranjeros que vienen solo 6 meses y, claro, cuando vienen hay un problema grave. De todas formas, en general, el mayor problema son aquellas viviendas que tienen estructuras de madera, que hay muchas zonas, muchas viviendas de alta gama y lujo que tienen techos de madera, por ejemplo, o paredes, y claro, ahí sí puede haber un derrumbe y ser mucho peor el daño. ¿Y cuánto podría afectar esto también al patrimonio histórico? Ese es otro de los puntos importantes, porque gran parte de nuestro patrimonio es de madera, aunque sí que es verdad que en principio prefieren la madera cuanto más blanda posible, pero al final acabarían afectando seguro. Entonces, por eso es importante el plan de acción que pretenden hacer, porque afecta a todo. ¿Y se ha detectado en patrimonio histórico este tipo de plaga? Todavía no, y esperemos que no se llegue, porque es que el problema es que una vez que afecta una pieza de madera, ya es casi imposible salvar esa pieza. ¿Es irreversible el daño? ¿O? Sí, porque tú puedes atacar, se utilizan unos cebos de los cuales se alimenta y estas termitas cuando hacen la siguiente muda, se mueren, ¿no? Pero el problema es que cuando ya atacan una madera ya es muy difícil salvarla. Puedes salvar el resto de maderas que haya por la zona, pero eso ya es muy difícil. Entonces por eso la idea es no tardar más, porque ya está en 3 municipios y puede estar en muchos más, y entonces hay que atacar toda la zona para que no se extienda e intentar erradicarla lo antes posible. Importante la colaboración ciudadana, me imagino, David, para expertos como ustedes, para instituciones, conocer que se ha detectado este problema y que llamen, que lo notifiquen, sobre todo para evitar que esta plaga se expanda, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nuestra idea ahora es pasar unas encuestas y unos folletos con información de la especie para que todo aquel que lo vea llame al número de teléfono que aparezca y demás, o mande un email, y nosotros iremos a comprobar si es esta especie o no. A raíz de esos primeros casos detectados en el municipio de Tacoronte, ustedes como expertos se movieron por la zona comprobando que esta especie de termita se haya trasladado a algunos lugares en concreto, a algunas viviendas, ante el desconocimiento de muchas familias y de muchos inquilinos de estas casas que conocían su presencia. Sí, nosotros nos enteramos el año pasado, que fue cuando empezó a salir en los medios de comunicación, y se conocía sobre todo una urbanización de esta zona de Tacoronte. Y entonces empezamos a estudiar la especie, ver qué características tenía, y entonces empezamos a ir in situ a la zona y empezamos a ver que no solo afectaba a esas viviendas, que era lo que habían detectado los vecinos, sino que estaban los jardines de fuera. Y claro, por mucho que los vecinos hagan un tratamiento, si dejan de poner los productos para que no les entren estas termitas, al poco tiempo entrarán porque están en los jardines de fuera. Después vimos que en la zona hay mucho vivero. Esta especie es una especie subterránea que para hacer los canales que te comentaba necesitan estar en contacto con humedad en el suelo. Entonces es una zona altamente afectable, ¿no? Y después, claro, una de nuestras mayores preocupaciones es que en el poco tiempo que le hemos dedicado a estudiar toda esta zona, a medida que íbamos mirando, aparecían cada vez más lejos. Entonces, por eso es el temor de empezar el proyecto de erradicación cuanto antes,
no vaya a ser que esté mucho más extendido de lo que nosotros pensamos. Esto ha sido un reto para ustedes, ¿no? Para los expertos. Sin duda, sobre todo lo va a ser a partir de ahora. ¿Tienen conocimiento de otra plaga parecida en los últimos tiempos aquí en las islas? En Canarias llegan muchas especies, ¿no? Porque no tenemos un buen control de aduana. Pero el problema principal de esta especie es que afecta a todos. Porque, por ejemplo, puede ser una plaga grave pero en cultivos también. Entonces, si también se extiende a todos los cultivos de la zona, jardines, medio natural y viviendas, pues tenemos un grave problema. Bueno, pues veremos cómo transcurre esta propagación de esta especie de termita. Comenzaba en Tacoronte y hablaba usted también de cómo se ha ido trasladando a unos lugares cercanos a la zona, incluso al sur de la isla de Tenerife. David Hernández, doctor en Biología Animal por la Universidad de La Laguna. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias a usted. Buenos días. Hasta la próxima.